y quiero comentarles narrando la historia del pueblo de Israel, que eran esclavos en Egipto, y que eso es semejanza a nosotros los cristianos cuando estábamos sin Cristo, que éramos esclavos del mundo. ¿Qué pasó cuando Israel era esclavo en Egipto? Dios envió a Moisés a sacarlos de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Entonces, lo tremendo cuando uno escucha la historia es que ellos estuvieron viajando por el desierto, ¿cuántos meses? ¿O 40 años? ¿Cuántos años? 40. Yo le hago una pregunta. ¿Usted se imagina que son 40 años andando por el desierto, donde no se ve ningún ser humano, viviendo en unas carpitas que ellos tenían? Cada familia tenía su carpita. 40 años en el desierto, y lo único que comían, gracias a Dios, era maná, un pan que caía ¿de dónde? Del cielo. Ellos hicieron ayuno, nadie ha hecho el ayuno que hizo el pueblo de Israel. 40 años ayunaron, ¿qué? Es por fin uno que supo, maná. ¿Qué ayunaron durante 40 años? Maná. Lo único que comían era maná, maná al desayuno, maná al almuerzo, maná a la comida, maná frito, maná asado, maná al horno, maná. Maná, ¿y qué más? ¿Y qué tomaban? Agua. Ojo, ojo, ojo que ustedes, yo cada que les predico es enseñándole. Dice que tomaban agua de la peña, y la peña era Jesús, la roca era Jesús. Entonces ellos en esos 40 años que vivieron en el desierto, vivían en su carpita y comían solo maná y agua. Por eso es que hay esa fiesta que se llama la fiesta de Sucot, o la fiesta de las cabañas. Sucot significa cabañas. La fiesta de Sucot o la fiesta de las cabañas es porque Dios les dijo que esa fiesta es la más importante para el Señor. Son 7 fiestas, pero lo más importante para el Señor es la fiesta de Sucot. Y dice la Biblia, cuando usted lee la Biblia, dice que cuando venga el Señor y estemos con Él en Jerusalén, reinando con Él, dice que durante 1000 años, esos años que vamos a vivir aquí, siempre, cada año se va a celebrar la fiesta de Sucot. Y que todo el mundo tiene que subir a celebrar esa fiesta. Entonces Israel estuvo 40 años viviendo en el desierto. ¿Cuál era la promesa? Que iban a llegar a dónde? ¿Y qué de especial tenía esa tierra prometida? Que fluía leche y miel, los árboles eran impresionantes, las frutas eran únicas, la tierra daba bronce, cobre, oro. Era una tierra bendecida. Ellos estaban locos por llegar a la tierra prometida. Y lo tremendo es que no los entró Moisés, que toda la vida estuvo con ellos, que los sacó de Egipto, sino que al final, por orden de Dios, el que los entró a la tierra prometida fue Josué. Entonces, cuando ellos llegaron a la tierra prometida, su guía espiritual se llamaba ¿cómo? Por Dios santo, claro. ¿Cómo se llamaba el guía espiritual? Josué. Y aparte de ser el guía espiritual de ellos, era el jefe, era el guerrero, el poderoso que Dios usó para destruir los enemigos de Israel y poder entrar a la tierra prometida. Y ellos lograron entrar a la tierra prometida, llegaron a la tierra que fluye leche y miel, impresionante. Por fin. ¿Usted se imagina la alegría cuando llegaron a la tierra prometida y encontraron las casas, las fincas y todo? Todo fue hermoso. Y eso lo lograron con el último líder que tuvieron, que se llamaba Josué. Pero miremos a ver qué pasó en el tiempo de Josué cuando ellos entraron a la tierra prometida. Abra su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 6.
porque es interesante. A mí me interesa que ustedes sepan mucha Biblia, que sean sabios, porque mucha gente se llama cristiana, pero no lee Biblia, no tiene principios, no conoce las verdades. Entonces yo quiero que usted sepa hoy qué pasó con el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida de manos de Josué. Pues yo les narro algo. Josué les repartió las tierras y les repartió la heredad a cada uno. A los únicos que no les dio nada, ¿a quién fue? ¿Alguien que me diga? A los levitas, ok, a la tierra, a la Levit, a ellos no les dio. ¿Por qué no les dio al pueblo? Y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. 8, ¿qué dice el 8? Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Sepultaron en su heredad en Timnasera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gats. 10. Y toda aquella generación, o sea, todos los del tiempo de Josué, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea que todos murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¡Wow! Tremendo. Dice que murieron todos Josué y todos los de su época. Dice, y se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que le había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. 14. Y se encendió contra Israel el furor ¿de quién? De Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían la mano de Jehová, ojo lo que dice aquí, por donde quiera que salían la mano de Jehová estaba ¿contra quién? Contra ellos, contra su mismo pueblo, para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los despojadores. Correcto, hasta allí. Dejémoslo hasta allí. Así que cuando leemos el libro de Jueces, dice que ellos dejaron a Dios. Ellos se olvidaron de Dios. Y que cuando ellos se olvidaron de Dios, Dios le levantaba ¿qué? Enemigos. Dios siempre le levantaba a un enemigo que los oprimiera, que los robaran, que violaran sus mujeres. Dios les daba totalmente la espalda. Entonces cuando ellos dejaban a Dios y Dios lo entregaban en manos del enemigo, Dios le levantaba a un juez, un líder, que iba y los defendía y peleaba contra los malos y los hacía libres, y Dios los volvía a bendecir. Pero cuando moría el juez, ese juez de turno, ellos volvían a olvidarse de Dios, volvían a hacer lo malo, y Dios les volvía a levantar otro enemigo que los oprimiera. Y entonces venía el nuevo juez,
Dios le enviaba a otro juez que los levantara, que los libertara y volvía y los bendecía. Cuando los volvía a bendecir y moría el juez, ¿ellos qué hacían? Se olvidaban otra vez de Dios. Y así era un ciclo impresionante. Debe decirle algo. Cuando usted lee el libro de Jueces, va a ver que ellos siempre se olvidaban de Dios, siempre se alejaban de Dios. Y que Dios tenía que levantarles un enemigo para castigarlos, para que no se olvidaran que la bendición venía de Dios. Ahora, el título del mensaje que yo le puse, el título a este mensaje es ¿quién tiene la culpa? Con un signo de interrogación, ¿quién tiene la culpa? Sí, yo le hago la pregunta a usted, ¿de quién era la culpa de que a Israel le fuera mal, de que Israel fuera despojado, que Israel Dios le diera la espalda? ¿De quién era la culpa? Correcto, esa es la respuesta, de ellos mismos. ¿Por qué? Porque se olvidaban de Dios. Y es lo que yo siempre le recalco a ustedes y a los que me ven, es que hay que tener cuidado, porque cuando viene la bendición, cuando viene la prosperidad, la tendencia es a dejar a Dios de lado. Ellos dejaban a Dios de lado cuando eran prósperos y bendecidos. Y esa es la tendencia natural del ser humano. Llegamos a veces a Cristo con una mano adelante y otra atrás. Dios nos bendice, Dios nos levanta, y cuando viene la prosperidad y la bendición, la gente tiende en su corazón a olvidarse de quién, a olvidarse de Dios, el que lo bendijo, el que lo levantó. Y otros no se olvidaban de Dios, pero a Dios lo dejaban en un segundo lugar, en un segundo plano. Ya Dios no era lo más importante, y déjeme decirle que eso es un error. Dígale a su vecino, eso es un error. ¿Cuál es el mayor error para usted? El mayor error para usted y para mí es dejar a Jesús en un segundo plano. Es el mayor error. El mayor error que podemos cometer en la vida es dejar que la bendición, que la prosperidad nos aleje de Dios. Usted tiene que tener cuidado, si porque le llega la bendición, porque si le llega la prosperidad, usted se olvida de Dios. Dios nunca puede pasar a un segundo a un segundo lugar en su vida ni en mi vida. Cuando usted lee el libro de Jueces, y es una hermosura, porque habla de puros héroes. Y estaba estudiando el libro y resulta que son 12 jueces. 12 jueces. Y me dio curiosidad, 12 jueces, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Algo especial tiene el número 12. 12 jueces. Y esos 12 jueces son los que Dios usó para librar a Israel de sus opresores. Pero hay algo más que habla el libro de Jueces, no solo de los héroes, también habla acerca del pecado y de sus consecuencias. Cuando usted el libro de Jueces es un libro que habla de qué, también habla del pecado y de qué, y de sus consecuencias. El pecado trae qué. Eso es como cuando una persona se hiere, se cae, se rompe, se corta una pierna, una mano y se hiere. ¿Qué pasa cuando no se trata la herida? Correcto, se infecta y se vuelve un problema. Así pasa con el pecado. Si usted sabe que está pecando y no empieza a curar ese problema, ese pecado le va a envenenar todo el cuerpo y le va a envenenar la vida y le va a envenenar el futuro. ¿Me entiende? Jueces habla de eso, acerca del pecado y las consecuencias. Ellos tenían la tendencia siempre de ¿qué? De dejar a Dios. Siempre. Cada que venía la bendición, ya estoy ocupado. Cada que venía un buen trabajo, ya estoy ocupado. Cada que venía prosperidad, ya estoy ocupado. Ya Dios no era tan importante para ellos.
Cuando Israel llegó a la tierra prometida, ¿qué recibieron cada uno? Cada familia, ¿qué recibió? Cada familia recibió su heredad y en su heredad cada uno tenía sus casas que ellos no construyeron. ¿Cómo se siente usted llegar a recibir una casa que usted no construyó? Bien terminada, con sus muebles, sala, comedor, cocina, la alacena llena. ¿Cómo se siente usted? Y luego de eso que llegó a la tierra prometida, se fue al otro lado, donde estaba el mar, y ahí había una cabaña para usted también. ¿Cómo se sienten? ¿Me entiende? Eso es lo que experimentó Israel cuando llegó a la tierra prometida. Recibieron casa, finca, plata, oro, recibieron todo. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Por eso Dios, cuando les iba a dar todo eso, le decía, ojo, cuando yo los lleve a la tierra prometida, tengan cuidado de olvidarse de Jehová tu Dios. Y Moisés, cuando iba a morir, dijo, yo los conozco, que son dura cerviz, y yo sé que cuando yo muera, ustedes se van a olvidar de Jehová su Dios. ¿Por qué? Porque Moisés y Dios sabían que la prosperidad es un problema para la gente. Yo le hago una pregunta. Cuando usted conoció a Dios, ¿cómo lo conocimos? Tremendo, ¿o no? Y Dios nos levanta, nos saca, nos da vida, nos da salud, les da paz a nuestro corazón. Pero ya cuando hay tanta prosperidad, ya con el tiempo Dios no es importante. Congregarnos no es importante. Leer la Biblia, no tengo tiempo. ¿A qué horas? Orar menos. Entonces, ¿me entiende? Cuando ellos llegaron a la tierra prometida, se olvidaron de su compromiso con Dios. Se olvidaron de que tenían un compromiso con Él y que tenían promesas. Y lo más terrible es que cuando murió Josué y cuando murió toda esa generación de la época de los ancianos de Josué, ellos se alejaron más y más de Dios y se olvidaron de Dios. ¡Wow! Tremendo. Se olvidaron de Dios. Ustedes me ven que yo trato de predicarles de la santidad, de ser fiel a Dios, de que no deje a Dios, de que no se olvide de Dios, que el que es fiel, Dios más lo bendice. El que es fiel, Dios más le bendice. El que es fiel, Dios más le bendice. ¿Me entiende? Al fiel, Dios más le bendice. Hablaba con un hombre de Dios que vive en Estados Unidos y hablando de la situación que había pasado en Israel y las cosas, decía, lo tremendo es que cuando se cierran las cosas en Israel y los judíos de aquí, Nueva York y todo esto, cierran las cosas, me dice, pastor, es igual que allá. Le dije, no puede ser. Me dijo, sí, porque es que todos los dueños de los grandes negocios son judíos. Y si ellos deciden cerrar, cierran igual que en Israel. ¿Me entiende? Usted no puede olvidarse de dónde lo sacó Dios. Si Dios ha decidido bendecirlo, déjeme decirle, tenga cuidado. Dígale a su vecino, tenga cuidado. Tiene que tener cuidado porque Dios, la Biblia dice que somos un pueblo escogido. ¿No le parece usted una bendición? Un pueblo escogido, un pueblo santo. Ellos entraron a la tierra prometida, recibieron casa, carro, beca y se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Él. Entonces Dios le levantaba jueces y cada vez que tenían problemas, Dios le levantaba a un juez. Jefté, Sansón, Débora, muchos jueces. Y levantaba hombres y mujeres poderosos que iban y peleaban contra el enemigo y los destruía. Y entonces cuando destruían al enemigo, ya Israel volvía a tener paz, Dios los prosperaba y se moría el juez. ¿Y qué hacían ellos? Se olvidaban otra vez de Dios y Dios tenía que volver a levantarles ¿qué? Otro enemigo que los oprimiera. Ojo con esa enseñanza. Entonces, cada que ellos dejaban a Dios, Dios se olvidaba de ellos.
¿Me entiende? Dios se olvidaba de ellos. Y lo más tremendo es que cuando usted lee el libro de Jueces, si usted va, vamos al último capítulo, capítulo 21, versículo 25, el último. Jueces 21, 25. ¿Cómo termina Jueces 21, 25? ¿Lo encontraron? Dice así. Mire lo que dice. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Tremendo, ya no habían jueces, murieron los jueces, no tenían rey y la gente en Israel hacía lo que cada uno ¿qué? Lo que bien le parecía. No es que yo creo que es así, yo creo que es asá y es como yo quiera, es como a mí me llame la atención. ¿Me entiende? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Déjeme decirle algo a usted y yo en este tiempo, en el día de hoy. El mundo tiene muchas ofertas. Diga conmigo ofertas. Para los que comprometen su santidad y su fe. El mundo tiene muchas recompensas. Para los que se olviden de Dios, les ofrece riqueza, fama, reconocimiento, poder, influencia, influencer, fama. El mundo le ofrece eso para los que se rebelen contra Dios. Pero deje decirle algo, el que se rebele contra Dios, le viene un desastre. Amén o no amén. Le viene un desastre. El título del mensaje es ¿quién tiene la culpa? En eso todo lo que le he narrado yo, ¿el culpable era Dios? No, el culpable no era Dios. ¿Quién era el culpable? Ellos mismos. ¿Quién es el culpable muchas veces en las cosas que nos suceden en la vida a nosotros? Nosotros mismos. ¿Me entiende? Si hay una enfermedad que no se cura, hay algo, o algo que estamos haciendo mal, o hay algo espiritual mal en nosotros. No es Dios. Es culpa de nosotros, es culpa de cada uno. Sí, entiéndame. Y quiero narrarles, cuando usted va a Israel, ya lo he dicho más de una vez, y usted llega a Jerusalén, usted siente la presencia de Dios en Jerusalén en toda parte. Donde va uno siente la presencia de Dios. Hasta en el aire, usted respira el aire y es distinto. Pero cuando usted llega a Tel Aviv, cuando usted llega a Tel Aviv es como si llegara a Nueva York o a Bogotá. Es una metrópoli gigante, tremenda, grande, y allá la gente no es como la de Jerusalén. En Tel Aviv Dios no es tan importante. En Tel Aviv no hay tantas sinagogas como en Jerusalén. No hay. No es lo mismo. Es tremendo. Tú vas a Tel Aviv y no, es como si estuvieras en Bogotá, en Madrid, no sé, en cualquier ciudad importante. Pero no se siente usted como si estuviera en la tierra prometida. Eso que pasó en estos días pasados, en lo que estamos ahora en la guerra de Israel, yo veía esto y orando y todo y analizando, y yo pensaba de lo que conozco de Israel y todo tiene su porqué. ¿Cómo es que ahí dice que la ley es de qué? De si yo empujo a alguien y se cae, ¿qué pasa? ¿La ley de qué? Gravedad. No, otra ley. Bueno, que todo tiene, si yo dejo caer la botella,
No es por la ley de gravedad, sino porque otra cosa que se dice. ¿La ley de qué? Causa y efecto. ¿La ley de qué? Causa y efecto. Ah, correcto, escúcheme bien. Todo tiene un porqué. En esto que acabó de pasar en Israel, hace tiempo, no es de ahora, yo siempre he criticado por qué los desfiles del orgullo gay empezaron en Tel Aviv, de los LGTB. Y cuando empezó, la primera vez que vi eso, yo me ofendí mucho. Y yo dije, ¿cómo puede ser que el presidente de Rusia no acepta que haya esos desfiles? Y otros en el oriente no aceptan. ¿Y cómo es posible que en Israel, la tierra de Dios, la tierra de los santos, se acepte el desfile LGTB? No, eso para mí era inconcebible. Sí, era ilógico. Y eso siempre lo hacían en Tel Aviv. Escúcheme bien. Este año, las fiestas más importantes de Israel son entre septiembre y octubre. Son las fiestas más poderosas y la última es la fiesta de las cabañas, la que pasó la semana anterior. Este año ocurrió una catástrofe para mí, vuelvo y repito, para mí. Y fue que el desfile no se hizo en Tel Aviv. ¿Dónde cree que se hizo? En Jerusalén. Dios mío, lo hicieron en Jerusalén. ¿Me entiende? Eso me partía el alma. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que permitan esto? Entonces, cuando vino la masacre de Hamas, Hamas significa violencia. Cuando vino la masacre de Hamas, ¿dónde cree que empezó la masacre? Allá en Gaza, ahí en Tel Aviv. Aquí está Tel Aviv, aquí está Gaza. Ahí en Gaza es donde comenzó la masacre. ¿Y qué es lo curioso? Después de las fiestas, creo que es de la fiesta de Yom Kippur, ellos celebran una fiesta que se llama la fiesta de... No recuerdo el nombre de la fiesta, que es una fiesta en honor a la Torá, a la Biblia. Entonces en Tel Aviv, que nunca se había hecho eso, montaron un concierto, una carpa, para celebrar la fiesta de la Torá, de la Biblia. Simchat Torah se llama. Y cuando levantaron la carpa para celebrar la fiesta de Simchat Torah, vinieron de ahí de Tel Aviv, los judíos de ahí de Tel Aviv, los del orgullo gay, los otros raros, vinieron y no les permitieron que hicieran la celebración de la Biblia, de la Torá. Dijeron que ahí en Tel Aviv no, que pueden ir a Jerusalén, pero en Tel Aviv no. Los sacaron, les desbarataron, no les dejaron a celebrar la fiesta de la Biblia, la fiesta de la Torá en Tel Aviv. No les dejaron, pero sí dejaron que hicieran la fiesta de ellos allá en Jerusalén. Entonces, ellos están aquí en Tel Aviv, no permitieron la fiesta, pero cuando terminó la fiesta de Sukkot, terminó la fiesta hoy sábado, al otro día, al primer día, ellos hicieron una fiesta, la fiesta de la paz, la fiesta de la libertad. Y colocaron su carpa y era una fiesta donde estaban todos los jóvenes tatuados, con música atrás, había droga, había licor y toda una tremenda rumba. Sí, y yo por no criticar, pero veía las fotos de los jóvenes tatuados y locos allá y enrumbados. Y ellos estaban en la rumba ahí, pegado a la franja de Gaza, pegado al muro, y cuando ellos vieron a gente volando en los parapentes,
que eran los terroristas, ellos pensaban que era algo de la fiesta y los parapentes venían, y cuando vinieron los parapentes, ¿qué hicieron? Empezaron a ¿qué? A matarlos. Mataron 250 de esos jóvenes y se llevaron 119 o 120 de rehenes. Y el mundo se lamenta, Israel se lamenta y todo. Esta enseñanza es para decirle que Dios tiene el control. Diga conmigo, Dios tiene el control. Y la Biblia dice que Dios al que ama, ¿lo qué? ¿Lo qué? Lo corrige. Por eso la Biblia dice que si usted no corrige a su hijo, usted no lo ama. Y dice, y azota al que tiene por hijo. Entonces ellos no dejaron que se celebrara la fiesta de la Torá, pero ahora estaban celebrando su fiesta de luna nueva, de paz, adorando a los dioses, a los santos. Había un Buda por allá, una estatua de Buda, una locura. Yo le hago una pregunta, ¿usted cree que Satanás tiene más poder que Dios? No. Dios es soberano e invencible y nunca pierde. Usted tiene que tener eso claro. Ahora entonces, ¿por qué pasó lo que pasó allá en Tel Aviv? Sencillo. Dios, que nunca pierde, usó a Hamás, ¿para qué? Para castigar a esta gente. No que Dios sea malo, sino que Dios corrige. Y ahora Dios usa a Israel para acabar con Hamás. Así funciona siempre. Siempre ha funcionado así en la Biblia. Cuando Dios usó a Babilonia para llevar a Israel de esclavos a Babilonia, y los estuvieron esclavos 70 años, luego de los 70 años Dios los saca de Babilonia, pero dijo Dios, usted lee en la Biblia, en Isaías o en Jeremías, dice, pero Dios dijo, pero yo castigaré a Babilonia porque no tuvieron piedad de mis hijos. ¿Me entienden? No tuvieron piedad de ellos. Así que yo lo que quiero darle a que usted entienda hoy es, Dios te ama. No necesitas que Dios te corrija. No, la culpa, ¿quién tiene la culpa? Uno mismo. Uno mismo, uno es el que tiene que ser agradecido con Dios, no olvidarse de Él, no darle un lado. Usted como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, no podemos olvidarnos de quién es nuestro Padre. Amén o no amén, no podemos. Usted no puede jugar con Dios. Vamos a ver la queja de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 8. ¿Ya lo tienen? Ezequiel capítulo 8. ¿Listos? Ezequiel capítulo 8, versículo 4. Estamos aquí hablando de Ezequiel con Dios. Dice, y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel. Ojo con eso, la gloria del Dios de Israel. Como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar. Ojo, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. O sea que tremendo. Dios lo lleva y lo lleva a la puerta del norte del templo, y en la puerta del templo había una imagen de Baal. De la puerta del celo a la entrada. 6. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero.
¿Qué vio en la pared? 8. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. 9. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Tremendo. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Azarías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. 12. Y me dijo, hijo de hombre, yo le pongo a esto la queja de Dios. Me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? ¿Qué hacen en qué? En tinieblas, a escondida, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio, o sea, esto al altar, me llevó al atrio del templo, me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. 18. Pues yo también procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz. ¿Y qué? Y no los oiré. Yo lo que le quiero dar a entender, con esto termino, es que Dios lo sabe todo. Dígale a su vecino, Dios lo sabe todo. Usted cree que viene aquí y pone cara de santa o de santo y ha hecho cosas afuera, anoche, no sé cuándo. Dios ya lo sabe. Y lo tremendo dice que Él no se va a quedar quieto, que Él va a hacer algo. Y que cuando venga el problema, cuando venga el castigo, Él dice, y ellos gritarán y clamarán, pero yo no, ¿qué? No los va a escuchar. Yo quiero terminar con esto. No deje que el mundo gane terreno en su corazón. Vamos, dígame conmigo, no dejes que el mundo gane terreno en su corazón. Tienes que controlar cualquier cosa que tú creas que es más importante que Dios. Es que ese es el problema. ¿Me entiendes? ¿Qué tienes que controlar? Cualquier cosa que sea, que usted crea que es más importante que Dios. Porque yo no entiendo, Jesús fue muy claro y dijo, si alguien ama a padre o a madre más que a mí, ¿qué dijo él? No es digno de ser mi discípulo. Si Dios nos la pone así, entonces ¿para qué usted es más importante el trabajo o el negocio o la empresa? Nada puede ser más importante que Dios. Ni su esposa, ni la mía. Nada. Esta enseñanza es para que usted entienda lo que pasó en Israel. No fue culpa de nadie, sino de ellos mismos.
Es una locura, es culpa de ellos. Pero es culpa de alguien que es líder, que no puede permitir ciertas abominaciones en Israel. ¿Correcto? Usted tiene que aprender a identificar los ídolos modernos que hay en su corazón. Usted es el único que sabe qué es más importante para usted que Dios. Yo no necesito decirle, usted sabe. Y Dios te está diciendo hoy, renuncia a esos ídolos. Búscame más. Si me eres fiel, mis bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Esa es la promesa. Si tú le eres fiel a Dios, las bendiciones de Él no necesitas buscarlas. Dile a tu vecino, no necesitas buscarla. ¿Me entiende? Sea solo fiel y las bendiciones lo buscarán a usted, lo perseguirán, lo alcanzarán. Amén o no amén. Entonces váyase con esta palabra de hoy, de aquí. Dios lo ve todo, por eso te quise leer lo de Ezequiel. Dios lo puso en el puente, en el templo, en la puerta, en la entrada del norte, adentro, en el altar, en el atrio, en el lugar donde se reunían los sacerdotes, y todo era basura del diablo. Todo lo que pasó en Israel no es culpa de los palestinos, no es culpa de nadie, es culpa de cada uno. De cada uno. Dios nunca pierde, nunca. Él es perfecto y Él tiene el control absolutamente de todo. Bendigamos al pueblo de Israel, pero también bendigamos a sus palestinos. No a Hamas. Hamas son terroristas, son las FARC, por decirlo así. Pero los palestinos que viven allá no, son gente buena. Así que vaya usted con esta palabra. El título de este mensaje es ¿quién tiene la culpa? Y la respuesta es suya. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Sí, tremenda esta palabra, Señor. Porque nos podemos hacer la pregunta, ¿quién tiene la culpa de mi situación? ¿Quién tiene la culpa de lo que estoy viviendo? ¿Quién tiene la culpa de que no hayan respuestas? ¿Quién tiene la culpa de que puertas no se abran? ¿O quién tiene la culpa, Señor? Tal vez no ha pasado nada en mi vida, Señor, sino que tú me estás previniendo para no caer, Señor. Dile gracias, Señor. Hoy recibo esta palabra como una enseñanza tuya, Señor. Y no voy a pasar por lo que pasó el pueblo de Israel. No te voy a dejar, Señor, dígaselo. No voy a dejarme fascinar por lo que el mundo me ofrece. No me voy a dejar, Señor, desviar por las riquezas que tú me vas a dar, ni por la prosperidad que me vas a dar, ni por la abundancia que me vas a dar. Hable con Él, dígale, no, eso no me va a desviar de ti, Señor. Y usaré la prosperidad para bendecir al necesitado. Usaré la prosperidad para ayudar a esparcir este evangelio por la tierra, Señor. ¿Quién tiene la culpa? Nadie, tú no la tienes, Señor. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos, así que hoy te pedimos perdón y te suplicamos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Señor, a no caer en la idolatría, a dejarte en segundo plano, y siempre tú seas lo más importante en nuestra vida, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Bendecimos al pueblo de Israel, sí, Señor. Bendecimos a Tel Aviv, bendecimos a todo el pueblo que está allá en la franja de Gaza, Señor. Señor, para ti es fácil entregarle a Israel, al ejército de Israel,
todos los terroristas, simple y sencillo para ti, Señor. Pero también, Señor, reargulle los corazones para que Israel sea lo que es, un pueblo santo y un pueblo escogido, Señor. Y eso somos nosotros, un pueblo santo y un pueblo escogido. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Renunciamos a ser idólatras, renunciamos a darte la espalda, renunciamos a olvidarnos de ti. Y, Señor, que tú ocupes siempre el primer lugar en nuestras vidas. Y te damos gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dale un aplauso a mi Señor. A todos los que nos ven, quiero decirle gracias. Que Dios los bendiga, que Dios alce su rostro sobre ustedes, que Dios ponga en ustedes paz. Que las bendiciones del Dios Todopoderoso los persigan y los alcancen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones.